sé que están en un contexto muy clínico. Hablar de este tema puede ser pesado para muchos. De hecho, a mí me ha costado hacer construcción epistemológica y teórica frente a lo que hacemos como profesión, pero que es un tema necesarísimo para poder legitimar más la profesión en cada uno de los países, en Latinoamérica y en el mundo, y de esta forma lograr más identidad con lo que hacemos. La charla la voy a desarrollar en tres grandes bloques. Uno, ver un poco la transición histórica del objeto de estudio y cómo eso nos permitió llegar a las primeras acepciones o concepciones teóricas y epistemológicas de lo que hacemos. Posteriormente, un poco ver esa relación del objeto de estudio con las competencias y perfiles profesionales que se han declarado en el caso colombiano y que por supuesto pueden extrapolarse al mundo y especialmente a Latinoamérica. Y finalmente daré un espacio para visualizar algunas proyecciones y futuro del desarrollo de la profesión desde lo que compete a objeto de estudio. Así que iniciando con este primer apartado, quiero comentarles a manera anecdótica que cuando en Colombia se empezó el posicionamiento y legitimidad de la profesión, no fue un proceso fácil, es un proceso que sé que están desarrollando y viviendo muchos países. Y entonces ahí uno empieza a confrontarse bastante, que está luchando por ser o que lo reconozcan como una profesión, pero en el fondo sigue con discursos muy de un oficio. Y entonces eso fue como, digamos, una confrontación, pero una oportunidad para decir, aquí nos falta más fondo frente a lo que hacemos, frente a lo que es la disciplina. En ese momento, Yomar, que sé que está aquí en sala, y otras personas como Cristina Tenorio, ya no están de pronto algunas personas que nos acompañaron en los diferentes ministerios de salud, de educación, pues como que salíamos un poco apabulladas y decíamos, hombre, nos falta fondo. Cuando uno escuchaba los discursos de profesiones como enfermería, bacteriología, fisioterapia, medicina, y decíamos, aquí hay algo que hacer, y es que tenemos que empezar a reflexionar frente a lo que significa nuestro objeto de estudio, nuestro quehacer. Y entonces me documenté y llegué al grupo de investigación de cuidado de la Universidad Nacional, referenciado aquí por la directora de enfermería de la universidad, y me conecté con el grupo. Me costó mucho entender bastante de sus teorías. Enfermería tiene tratados completos de lo que es cuidado, pero fue un primer inicio para empezar a construir epistemológicamente esas concepciones de lo que hacemos. En ese sentido, el primer referente que tomamos en su momento, y estoy hablando por allá como del año 2009 más o menos, fue el leer un poco la teoría de Bourdieu, que es un sociólogo francés, acerca de lo que es la teoría de los campos sociales. Y aquí elementalmente lo que este teórico plantea, este sociólogo plantea, es definiciones y dinamizaciones de lo que son los campos sociales. Entonces, él dice que un campo social es un conjunto de relaciones de fuerzas entre agentes e instituciones en la lucha, ¿cierto?, por dominar, por posicionarse, ¿cierto? Y ahí empieza a decir que esos campos sociales empiezan a reconvertirse en lo que se llaman los campos de poder, desde lo económico, lo social y lo intelectual, que es lo que nos atañe a nosotros. Entonces, que estos campos sociales se caracterizan por relacionarse o establecer relaciones de alianza entre los miembros que conforman esos grupos sociales para buscar o obtener un mayor beneficio y reconocimiento de la sociedad como legítimos, ¿cierto? Que en principio son un grupo, para el caso nuestro, terapeutas respiratorios. Entonces, siempre entender y extrapolar esta teoría cuesta, pero ya lo van a ver más adelante cómo se dinamizan en lo que hacemos. En estos campos sociales, dice Bourdieu, que hay confrontación de grupos y sujetos en buscar esa mejor posición. Incluso dicen, a veces tienen que excluir a otros grupos, ¿cierto? Y la posición que se logre de ese grupo depende
del volumen y la legitimidad que tienen de su patrimonio, de su capital, que él llama el hábitus, ¿sí? Y que a lo largo de la trayectoria de esos campos o de esos grupos sociales, ¿cierto? Se va visualizando su legitimidad con el tiempo, ¿cierto? Se van posicionando con el tiempo y lo que hacen en el tiempo. ¿Qué pasa? Que esos campos sociales, digámoslo, se dinamizan como con tres elementos: los productores, que en este caso seríamos los terapeutas respiratorios; los consumidores, que son todos nuestros usuarios de nuestros diferentes servicios que ofertamos desde salud y específicamente desde el cuidado cardiorrespiratorio; y los distribuidores de un bien, que vienen siendo las EPS para el caso colombiano, o los hospitales y demás, dependiendo del modelo de salud que cada país tenga en Latinoamérica. Pero hay algo importante, y es que hay unas instancias legitimadoras y reguladoras de eso. Entonces, esas instancias legitimadoras y reguladoras pueden ser internas al grupo social o al campo social, o externas. La interna es nosotros mismos, cómo nos legitimamos y nos regulamos en lo que hacemos, y desde lo externo, por ejemplo, son los entes gubernamentales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y en fin, todos estos entes gubernamentales que logran reconocernos y posicionarnos con el tiempo que vamos desarrollando en el ejercicio profesional. Y entonces ahí ya ese campo social adquiere unas connotaciones desde su actividad que hace. Para el caso nuestro, ya nos convertimos en un campo intelectual, ¿cierto? Entonces ahí esa teoría permite establecer que el tiempo definitivamente es lo que hace que, y la trayectoria como en el quehacer de lo que hacen en el tiempo, le permite ir legitimando y posicionando el quehacer de ese campo social o grupo en principio, para poder ganar esa posición que queremos. Entender la sociología de esto es un poco difícil, pero a partir de todo este referente teórico, nosotros desde la Universidad de Boyacá, en los grupos de investigación que les mencionaba y con algunas compañeras terapeutas respiratorias, empezamos a hacer algunas aproximaciones parándonos un poco en este referente teórico de Bourdieu. Y entonces dijimos, listo, nos dice Bourdieu que un campo intelectual se legitimiza con el tiempo. Y entonces definimos en este sentido unos periodos de tiempo, unos niveles de desarrollo, unos elementos de desarrollo y un concepto que llamamos otorgado al objeto de estudio. Y como lo ven en esta diapositiva, que a veces es un poco densa y que fue publicada por allá en el año 2017 en Respiratory Health, donde nos acompañó Rubén Restrepo, recuerdo muy bien, para lograr publicar esta primera aproximación de lo que era la terapia respiratoria desde la legitimidad en el tiempo. Establecimos algo elemental, como 3 niveles de desarrollo del objeto: un nivel básico, esencial, un nivel legitimable y un nivel legitimado, bajo la teoría de Bourdieu, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que en los periodos que ustedes observan ahí en las diapositivas, hicimos una propuesta de que el concepto otorgado en términos de lo que es el objeto de estudio migró desde lo que era un concepto meramente técnico de la higiene bronquial hasta lo que hoy reconocemos como nuestro objeto de estudio, que es el cuidado cardiorrespiratorio. Y bueno, al irnos a cada periodo histórico de legitimidad planteado desde la teoría de Bourdieu, en esta primera nivel de desarrollo esencial básico, lo que primó esencialmente fue todos estos inicios, incluso de describir lo que era el proceso o el fenómeno de la respiración animal, como lo hizo Lavoisier, o el análisis del aire, ¿sí? Y aquí quiero referirme que tenemos un patrimonio, yo digo, fotográfico, editado por la AIRC, por la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, que nos refiere como ese viaje a través del tiempo que nos fue dando legitimidad como profesión. Entonces, si ustedes entran, ahí les voy a dejar el enlace, ustedes van a ver que esta primera etapa de legitimidad del objeto de estudio estuvo muy ligado a esos conceptos iniciales de lo que era el fenómeno de la respiración, el aire, el oxígeno, ¿cierto? Elementos como las vaporizaciones
que se hacían con hierbas como el pino, el eucalipto, que venían, digámoslo, delegadas de nuestros ancestros. Estuvo ligada también, digamos que este nivel o esta etapa de desarrollo del objeto de estudio a profesiones como la anestesia, la neumología, por supuesto la enfermería, ¿cierto? Y la fisioterapia, eso no lo podemos desconocer. Esta fue una etapa en la que otras disciplinas asumían estos roles en un nivel esencial, básico, meramente técnico, ¿cierto? En el que se empezó a desarrollar tecnología en el tema de ventilación mecánica a partir del pulmón de acero, ¿cierto? Con la presión negativa y demás. Y aquí hay algo importante en estas diapositivas o en estos póster que nos muestra ese museo del AIC, que fue esa epidemia de poliomielitis, ¿cierto? En el que por allá en los meses de septiembre a octubre se registraron el mayor número de casos y que ese elemento histórico incluso hoy está ligado a la celebración que hacemos del Día del Terapeuta Respiratorio a nivel mundial. Todos sabemos que la IRSI tiene la Semana del Cuidado Respiratorio, que es como la 1 de octubre, y nosotros, por ejemplo, en Colombia celebramos el Día del Terapeuta Respiratorio el 7 de octubre. Va ligado con este periodo de posicionamiento de la profesión y de legitimidad del objeto de estudio en ese nivel esencial, básico, que era meramente técnico, ¿cierto? Pero que ya visualizaba una profesión que emergía o emergente en este campo cardiorrespiratorio. Aquí un poco para que vean lo que fue esta época de desarrollo, y pues aquí yo los invito a que visitemos este museo. Es lindísimo, tiene imágenes de apoyo grandes desde lo conceptual y nos deja ver cómo la teoría de Bourdieu de que un campo social se legitimiza con el tiempo es visible en toda esa galería fotográfica que es un patrimonio de la profesión. Nos deja ver eso. Ya en la segunda etapa que nosotros planteamos dentro de esa concepción de Bourdieu, lo llamamos el nivel legitimable, y entonces aquel objeto de estudio ya fue migrando, ¿cierto? Y no se redujo o no se limitó solamente a un quehacer técnico de oficio, sino que ya integró no solo el saber hacer, sino el saber. Es una fundamentación científica de lo que hacíamos. Aquí que fue importante, digámoslo, en términos de elementos de desarrollo, que empezaron a emerger muchas instituciones universitarias que ofertaban el programa o la profesión, pero en un nivel técnico, ¿sí? Tecnológico, técnico o tecnológico, ¿cierto? Pero ya se visualizaba y se cambiaba ese concepto del objeto de estudio de higiene bronquial al cuidado respiratorio. Ya se hablaba un poco en términos de objeto de lo que era la fisioterapia o la kinesioterapia respiratoria. Y aquí quiero detenerme un poco porque uno a veces ve con el mejor de los ánimos, lo digo a colegas, que siguen hablando de técnicas de fisioterapia y cuidado respiratorio. Por supuesto, estamos ligados históricamente en esta etapa esencial básico a profesiones como la fisioterapia, claro que sí, pero en este segundo nivel legitimable que identificamos, esa fisioterapia y kinesioterapia respiratoria, digamos lo que fue tomando otras connotaciones y dinamizado con esa proliferación de escuelas que hubo en los diferentes contextos y países frente a la profesión, para finalmente llegar al nivel ya legitimado, que estuvo más o menos en este periodo de tiempo, me disculpan que aquí está, más o menos fue el 98 al periodo actual, y en ese nivel legitimado del que habla Bourdieu, en el que ya con el tiempo logramos que nos reconocieran, las asociaciones académicas, gremiales, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo, marcaron una pauta muy importante, ¿cierto?, para empezar a posicionar. Entonces ya no solo integraban un quehacer técnico, una competencia del saber hacer, un saber en esa segunda etapa que fue fundamental, sino que integraban también el ser, es decir, todos los elementos que conforman la competencia. Y eso hizo que ya el objeto de estudio tomara una connotación mucho más integrada, mucho más elaborada, no técnica, de hablar de higiene, de vaporizaciones,
como un principio de lo que hoy conocemos como la aerosolterapia, sino que ya migró al concepto de cuidado cardiorrespiratorio. Y aunque nuestras titulaciones son terapeuta respiratorio, curricularmente tenemos implícito elementos del componente cardíaco por esa interrelación que hay de los dos sistemas. Entonces aquí ya migramos al concepto de cuidado cardiorrespiratorio, ya que ha sido fundamental en este periodo esas agremiaciones. Yo quiero resaltar hoy ese liderazgo de Felatere, ¿cierto? Porque eso hace que sigamos posicionando en el tiempo la disciplina, ganemos identidad profesional. Entonces, este es un nivel que ya tenemos que mantenerlo, fortalecerlo para que logremos más reconocimiento como profesión. Bien, en esa migración conceptual del objeto de estudio, de ir de ese concepto técnico de vaporizaciones, pasar a la higiene bronquial, fisioterapia, kinesioterapia de tórax y llegar al cuidado respiratorio, es importante tener en cuenta algo. No podemos seguir con el discurso de que hacemos fisioterapia y kinesio. Nos seguimos ligando a un objeto de estudio de otra disciplina, la fisioterapia. Por supuesto, somos profesiones inter y multidisciplinarias, ¿cierto? Que actuamos integrada y, como me decía hoy un enfermero de la Nacional, compartimos diagnósticos, compartimos de alguna forma intervenciones del paciente. Eso dice, son funciones compartidas, pero tenemos que históricamente ir desligándonos, ¿cierto? Y ganando identidad profesional. Hablar de fisioterapia, de tórax o kinesioterapia es seguir ligándonos a movimiento, ¿cierto? Corporal, que es el objeto de la fisioterapia. Entonces, tenemos ya que ganar identidad diciendo que nuestro objeto es el cuidado cardiorrespiratorio, que implica modalidades y técnicas de intervención, ¿cierto? Que están ligadas al cuidado respiratorio básico, avanzado y en todos los niveles críticos, como lo van a ver en un modelo que proponemos y que lo presento más adelante. Aquí en esta migración del objeto, de lo meramente técnico, a llegar a este concepto tan integrado, porque ya vamos a ver por qué es integrado ese cuidado cardiorrespiratorio, es necesario que siempre tengamos presente que esto nos va a permitir, uno, fundamentar teóricamente la intervención práctica de terapia respiratoria, explicar la esencia del quehacer profesional de terapia respiratoria y fortalecer sobre todo la identidad profesional. Les cuento a manera de anécdota. Cuando uno aquí interactuaba con otras profesiones, porque en la facultad, en la Universidad de Boyacá, habían casi están todas las profesiones de salud, uno observaba y les preguntaba observaba que les preguntaban a cualquier estudiante de fisioterapia o de enfermería cuál es el objeto, y ellos la tenían clara, pero no se quedaban solo en decir es el movimiento corporal humano, en enfermería es el cuidado, por ejemplo, que es el objeto de ellos, sino que tenían una fundamentación teórica de lo que significaba eso. Y uno observaba que los estudiantes de terapia, incluso no uno como docente, se quedaba muy corto en argumentos, ¿cierto? Entonces dijimos, no, aquí hay algo que hacer, y indiscutiblemente tuvimos nuevamente que pararnos en otros referentes teóricos, ya no es de la sociología, sino es de la enfermería. Y aquí tengo que referirme a las teorías enfermeras que existen en la actualidad. Enfermería, diría que incluso superior a medicina, tiene todos unos tratados sobre lo que hacen y unos referentes teóricos, unas teóricas muy fuertes, como las que ven aquí en la diapositiva: Rogers, Dorothea Oren, ¿cierto? Henderson, Calista Ross. Hay más, son casi 40 teóricas que han escrito acerca de lo que hace la enfermería en términos de cuidado, y cada una se ha parado desde diferentes posiciones. Por ejemplo, Henderson defiende la necesidad, digámoslo, de apoyar al paciente para que sea autosuficiente en su proceso de salud de enfermedad. Así concibe Henderson el cuidado como su objeto de estudio. Martha Rogers ya dice que o ella aplica una teoría de sistemas, ¿cierto? En lo que dice que hay una confluencia de todos los sistemas del paciente o de la persona que confluyen con un entorno, y Calista Ross es de las teóricas más referidas en enfermería, que habla que el tema de cuidado es una adaptación de la persona,
¿cierto? Y es uno de de las teorías enfermeras más fuertes que han fundamentado hoy lo que conocemos como las rutas integrales de atención en salud, que se han dinamizado en Colombia y sé que se han dinamizado en otros modelos de salud en Latinoamérica. Así que aquí nuevamente tuvimos que pararnos en otra profesión, ¿cierto? Con tradición, con mucha más construcción epistemológica del objeto, además porque hay coincidencia, el objeto de la enfermería es el cuidado, el de nosotros es el cuidado cardiorrespiratorio, y eso hace que podamos aprovechar todas esas teorías que ellas han creado y empezar a generar nuestras propias teorías de lo que es el cuidado cardiorrespiratorio. Y entonces aquí el reto que tenemos es, uno, crear nuestros propios modelos, ¿sí?, de atención de cuidado respiratorio, las teorías, establecer paradigmas y metaparadigmas de la profesión, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, nosotros hicimos ese ejercicio de construir paradigmas de la profesión y dijimos, mire, fundamentar los antecedentes de la profesión ayuda a construirla y legitimarla como cuerpo de conocimiento. Entonces, ese ejercicio que vieron atrás, donde establecimos esos 3 periodos de transición del objeto de estudio que fue publicado, nos permiten comenzar a fundamentar cómo la profesión se fue construyendo y legitimando en el tiempo. Aquí también, como otro paradigma importante de la profesión, dijimos la terapia respiratoria es una disciplina profesional. ¿Por qué? Porque migramos de pasar de un quehacer meramente técnico a un concepto de cuidado respiratorio que integra el saber hacer y el ser. Es decir, el concepto de competencia de una manera integrada. Y algo importante es que dentro de esos paradigmas también nosotros proponemos o declaramos que la terapia respiratoria es una profesión moderna de ciencias de la salud. No la llamo emergente, algunas veces en el grupo de cuidado de la Nacional yo hablaba de la profesión como una profesión emergente y me decían, no es el término correcto, es una profesión moderna de ciencias de la salud que está logrando legitimarse y posicionarse en el tiempo. Hablar de emergente es algo que hasta ahora está resurgiendo, mientras que la terapia ha venido como lo venían desde la época en la que ya el concepto o el fenómeno de respiración ya estaba in situ en esos primeros periodos antes de Cristo. Entonces decían, no, es una profesión moderna, no emergente, sino moderna en ciencias de la salud. Así que aquí nosotros propusimos estos 3 paradigmas de la profesión que es importante tenerlos presentes en los siguientes aspectos que les voy a mencionar. Así las cosas, dijimos, bueno, ya tenemos estos paradigmas que son como unos postulados grandes de la disciplina y de lo que hacemos, y establezcamos unos metaparadigmas que son como unos elementos mínimos en el desarrollo de lo que hacemos, que es el cuidado cardiorrespiratorio, ya en un concepto más holístico, integrado, ¿sí?, completo, ¿cierto? Y dijimos, mire, aquí los metaparadigmas que vamos a establecer de la profesión es uno, tener en cuenta a la persona. Otro, el concepto de salud. Otro, el medio ambiente o el entorno que rodea la profesión, ¿cierto? Y como tal, el terapeuta respiratorio, que pues es el profesional que en este caso está brindando la profesión. Con estos 4 metaparadigmas, nosotros mismos vamos a integrar. Es decir, nosotros no podemos vernos como profesión sencillamente como el que va, cambia unos parámetros ventilatorios, hace aerosolterapia, oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar, de pronto los que están en sueño, o el que atiende un paciente de consulta externa, hospitalización, sino que el terapeuta respiratorio tiene que entender que todos estos elementos forman una parte fundamental en el desarrollo de su objeto de estudio. Y eso hace que nosotros realmente llamemos o nos llamemos profesionales. Esa es la diferencia entre un oficio y una profesión, que nosotros integramos todos estos metaparadigmas que estamos proponiendo para la profesión y vamos más allá de un quehacer técnico y lo fundamentamos en unos saberes y en unos elementos del ser que tienen una fundamentación desde lo sociohumanístico, lo investigativo, de docencia, de administración y demás. Y bueno, seguíamos bajo esas teorías enfermeras
y todo lo que incluso Bourdieu nos proponía, proponiendo como un modelo, ¿cierto?, de los niveles de complejidad y campos del objeto de estudio. Y entonces, esto que es muy reciente, esto fue una construcción del año pasado al interior de los grupos Oxigenar y GEA, en la línea de cuidado, y dijimos, vamos a desarrollar un modelo de niveles de complejidad. Y entonces dijimos, ya está definido que nuestro objeto en el tiempo migró desde lo que era un concepto de vaporización, higiene bronquial, a llegar al cuidado cardiorrespiratorio en un sentido muy holístico. Y entonces definimos en términos de campos unas palabras muy importantes. Dijimos, bueno, hay unos campos inherentes al objeto de estudio, ¿sí? Que es el cuidado cardiorrespiratorio básico, especializado, todos los niveles de cuidado crítico, desde el neonatal, pediátrico, cardiovascular y adulto, ¿cierto? Ese básico entendido como el terapeuta que se desempeña en niveles de baja complejidad de atención, como es una consulta externa, una hospitalización, ese especializado que tiene que ver un poco con esos cuidados cardiorrespiratorios que se ofrecen en situación de urgencia y emergencia cardiorrespiratorio, ¿sí? Todo lo que son códigos azules, todo lo que es manejo de vía aérea, instauración temprana de ventilación mecánica, para tener estos niveles de cuidado crítico en los que no voy a entrar pues a explicar porque eso lo manejan ustedes muy bien. Entonces, estos los denominamos los campos inherentes al objeto de estudio en términos de nivel de complejidad de campos del objeto. Y dijimos, bueno, estos son inherentes, son propios, disciplinares, tienen el arraigo en toda esa evolución histórica de la profesión, pero hay unos campos que son transversales al objeto de estudio. Y esos transversales, entonces, como su nombre lo dice, permean a todos estos niveles de cuidado cardiorrespiratorio. Y aquí encontramos entonces la rehabilitación pulmonar, las pruebas de función pulmonar y por supuesto el elemento de generación de nuevo conocimiento que es la investigación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que uno observa que la profesión a veces se sectoriza, ¿cierto? E incluso son excluyentes unos grupos con otros. Y entonces dicen, no, es que yo soy un terapeuta de cuidado crítico y se le olvidó el concepto básico del objeto de estudio, el especializado, y esto sí que lo desecha totalmente. Dice, no, yo solo me coincido haciendo pruebas de función pulmonar en un laboratorio de función pulmonar o haciendo rehabilitación pulmonar, ¿cierto? En un área donde solo se hace rehabilitación. Estas tres áreas deben permear transversalmente a todas. O sea, un terapeuta que se desempeña en los niveles de cuidado crítico tiene que tener implícita en su práctica profesional procesos, modalidades o técnicas de rehabilitación pulmonar, hacer diagnóstico a través de pruebas de función pulmonar, ¿cierto? Y por supuesto siempre estar en generación de nuevo conocimiento. Con toda la data que manejamos en todos estos niveles de cuidado, en cualquiera de los que estén aquí como campos inherentes, nos permiten, ¿cierto?, desarrollar nuevo conocimiento, que es otro elemento y otro reto que tenemos. Una profesión también logra legitimidad y reconocimiento en la medida que genera nuevo conocimiento, y eso se logra con publicaciones. ¿A través de qué? De este campo transversal que es la investigación. Y bueno, aquí hicimos una propuesta, esto es una propuesta, Juan Carlos y todos los asistentes me disculpan si se sienten excluidos, de pronto tengo mucha afinidad ahí porque conozco a Juan Carlos, a Yomar, pero dijimos, esto es una propuesta. A mí, cuando les dije que agradezco este espacio y es un privilegio, es porque esto hace parte de un proceso investigativo en todo lo que es fundamentación teórica de la terapia respiratoria y la validamos a través de estos eventos. En el espacio de preguntas vamos a tener la oportunidad de que ustedes digan, mira, a mí no me parece, sí, y eso nos permite validar porque todo esto que les estoy mostrando está en proceso de publicación. Entonces aquí dijimos, bueno, tenemos los campos inherentes que son propios, disciplinares, los que transversalmente permean a estos campos inherentes, pero también hemos observado que hay unos campos emergentes del objeto de estudio. Y cuando digo emergentes es que no es que sean nuevos, sino que no los hemos logrado dinamizar en el quehacer profesional de la forma como se ha logrado estos inherentes que son muy de connotación clínica, ¿cierto? Y aquí encontramos entonces el área de salud pública, en el que tenemos un papel fundamental con el tema, por ejemplo, de todo lo que es política antitabaco,
todo lo que tiene que ver con primeros niveles de atención en el aspecto o en la atención de enfermedades crónicas como el EPOC, ¿cierto? Asma, infección respiratoria aguda, las neumoconiosis y en fin, todo esto. La medicina del sueño, que tal vez sí es de las áreas emergentes que tenemos y en la que tenemos que empezar a posicionar la profesión, ¿cierto? A legitimarla, como dice Bourdieu. El cuidado en casa, el home care que llamamos también, digamos que un campo emergente en algunos países de Latinoamérica, en otros mucho más desarrollado, en países como referentes nuestros como Canadá y Estados Unidos un poco más dinamizado, y por supuesto el campo de la promoción y prevención, que por estos días, me disculpan, en Colombia cobra una importancia trascendental porque estamos en un proceso de reforma al sistema de salud colombiano que privilegia todo lo que es la promoción y la prevención, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y ahí hemos tenido un trabajo grande a través del colegio con Yomar en editar documentos del rol que va a tener el terapeuta dentro de esa reforma, que va a tener en este campo específico y en el que debemos prepararnos y adaptarnos en términos de lo que hacemos y de lo que en términos de lo que se está formando el terapeuta en las diferentes universidades. Esta es una propuesta de modelo que la pueden adoptar, que la podemos debatir, porque ya tengo una propuesta, Juan Carlos, que la habíamos debatido cuando decidimos hacer esta conferencia. Yo le decía, a veces uno como terapeuta respiratorio se queda en su gueto, en su nidito, en su mundo, que es, por ejemplo, el cuidado crítico pediátrico o los que están por ahí en el adulto, y se olvidan de todos esos campos que son disciplinares, de los transversales, y por supuesto no exploran esos campos emergentes del cuidado respiratorio. Así que aquí tenemos un reto, esta es una propuesta que la podemos dinamizar a nivel de Latinoamérica. Ya pasando como al segundo tópico en el que he decidido desarrollar esta conferencia, tiene que ver cómo todos esos elementos del objeto de estudio que han logrado como hacer transición, legitimarse en el tiempo y demás, deben verse permeados en lo que son las competencias y los perfiles profesionales que se han declarado para la profesión en Latinoamérica. Y aquí lo que podemos ver es que es muy visible que en esos niveles de desarrollo que tuvimos a partir de la teoría de Bourdieu, el básico, el legitimable, el legitimado, lo que observamos es que las competencias también han ido migrando, y entonces en ese nivel básico teníamos, era como unas tareas, unas actividades, un oficio, las nebulizaciones, ¿cierto? Manejar un pulmón, por ejemplo, manejar un ventilador, pero a veces no teníamos todo el fundamento fisiológico, y entonces ahí el tema de las competencias también hizo transición con esos niveles de posicionamiento del objeto, yendo desde lo que es solo el saber hacer, pasando o sumándole el saber, es decir, no solo saber hacer una nebulización, sino cuál es el fundamento, qué es un sustrato, qué es un soluto, qué pasa si yo nebulizo al paciente con un beta 2 o con un anticolinérgico, y entonces el tema de la competencia del saber cobró una importancia fundamental. Por eso las estructuras curriculares deben tener, como lo van a ver más adelante, áreas sociohumanísticas, áreas biológicas, básicas biológicas de la profesión, que nos permiten tener una fundamentación fuerte para desarrollarnos ya en las áreas disciplinares. Y ya en ese nivel legitimado, pues también se integró la competencia del ser. Entonces, importante aquí en las estructuras curriculares de las diferentes universidades que existan asignaturas como la ética, el área de psicología, psicopatología, psicología evolutiva, que existan diferentes áreas como la sociología, la antropología, que nos permitan desarrollar esa competencia del ser e integrarla al saber y al saber hacer que hacemos desde lo que es el objeto de estudio. Entonces aquí fíjense que todo lo que tiene que ver con competencias también migró, digámoslo, paralelamente, en la medida que ese objeto de estudio se iba pues legitimando o posicionando. Aquí pongo unos casos
de algunas, digamos, los elementos que en Colombia, que para el caso colombiano se dieron y que nos permitieron como ir dinamizando competencias alineadas al objeto de estudio y su transición. En Colombia hay algo importante y es que esta resolución, que es por allá del año 2003, nos permitió desde el Ministerio de Educación tener un reconocimiento de que no éramos un oficio y que era una profesión. Y entonces aquí ya el ministerio definió, dijo, mire, un terapeuta respiratorio en Colombia no es que sencillamente vea unos cursos donde vea aerosolterapia, oxigenoterapia, rehabilitación y algo de ventilación mecánica. No, los currículos de terapia respiratoria en Colombia deben integrar un área de formación en ciencias biológicas que desarrolla, frente al objeto del cuidado cardiorrespiratorio, desarrolla esa fundamentación del saber. Entonces ahí está la biología, la química, la física, unas básicas de la profesión, como la fármaco, ¿cierto? Como las pruebas de función pulmonar, la fisiología, la anatomía cardiopulmonar, las sociohumanísticas, que ya impregnan esa competencia del ser. Entonces aquellas asignaturas, como les decía, como la ética, ¿cierto? Problemas de contexto, la psicopatología y bueno, todas las que desarrollan esta competencia y esta área importante, y como tal el área profesional disciplinar, que tiene que ver con todas estas áreas que veíamos aquí de los campos inherentes al objeto de estudio, todos los niveles de cuidado cardiorrespiratorio, desde el básico a todos los niveles del cuidado crítico. Y a partir de esas áreas que se definieron en el Ministerio de Educación, dijeron, cada una de estas áreas va a desarrollar estas competencias. Entonces no me voy a detallar, a leérsela, sencillamente cada área nos desarrolla estas 5 competencias que se definieron en ese año, que deben ser desarrolladas de forma general por una escuela de terapia respiratoria. Esta resolución se ha venido cambiando, actualizando. Hoy hemos hecho trabajos muy importantes y en este sentido el colegio junto con el SENA y el Ministerio de Educación desarrollaron una caracterización ocupacional por allá en el año 2008 de la terapia respiratoria en Colombia. Y fíjense que aquí no se quedaron o no se limitaron solo en el entorno de lo que se hacía en términos ocupacionales, sino que hizo un análisis desde lo socioeconómico, educativo, tecnológico, y miren, aquí aparece el entorno ambiental. Ese elemento que mirábamos en las concepciones epistemológicas, que es importante, ¿cierto? No mirarnos solo en lo que hacemos allá técnicamente, sino cómo integramos todos unos elementos. De esto salió este documento, que fue un referente importante para las escuelas de terapia respiratoria en el país. Y entonces, en términos de competencia y objeto de estudio, se siguió trabajando en que era necesario no solo tener competencias desde lo disciplinar en promoción de la salud y prevención de la enfermedad cardiorrespiratoria, en la valoración y diagnóstico del sistema cardiorrespiratorio, en los temas de intervención, de rehabilitación, de investigación, sino que también aquí al interior de la universidad y a nivel de Colombia se definieron unas competencias transversales que tenemos en ciencias de la salud, como las que ven acá, en salud y a nivel general. Y eso hace que tomemos una connotación mucho más fuerte de profesión. No nos quedamos en un tema disciplinar específico de terapia, sino que tenemos habilidades desde lo que tiene que ver con competencias comunicativas, de liderazgo, de manejo al cambio, ético-ciudadanas, ¿cierto? Investigativas, y eso hace que tomemos más fuerza para generar nuevo conocimiento frente a la profesión. Este es un trabajo bien interesante que se hicieron y pues está a disposición de ustedes, porque sé que muchas de los asistentes a este MIT están en un proceso de legitimarse y que sean reconocidos como profesión en sus diferentes países. Ahí fíjese que la teoría de Bourdieu es donde uno la ve dinámica. Dice, mire, un campo social logra legitimarse con el tiempo, ¿cierto? Y con lo que hace en un campo intelectual. Algunos países hemos ido a un ritmo un poco más rápido, otros vamos en un ritmo mucho más lento, y ahí está la importancia de hacer o desarrollar estos espacios que nos permitan construir
colectivamente profesión. Este fue otro trabajo importante que se hizo en términos de la alineación que debe haber del objeto, el cuidado cardiorrespiratorio y las competencias y perfiles. Este fue un documento que se editó en el 2000, como en el 2014, 2020, entre 2014 y 2021 tuvo muchos, digámoslo, sesiones de trabajo, lo lideró el Colegio Colombiano de Terapia y la Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Respiratoria, y fue un trabajo que se hizo en el país no solo para terapia, sino para todas las profesiones de salud, y de eso salió algo mucho más, digámoslo, interesante en fondo, y es que a cada una de las competencias, como ven aquí, se les definió un dominio, ¿cierto? Para este dominio, lo llamaron, para este dominio de la promoción de la salud respiratoria le definieron una competencia general y le determinaron unos criterios de desempeño que hoy se conocen como los resultados de aprendizaje. Entonces, esto curricularmente a las escuelas les sirvió mucho para fundamentar que en las materias que debían desarrollar en cada uno de estos dominios o competencias o campos. Entonces aquí lo observamos rápidamente en términos de lo que es la promoción de la salud respiratoria, la prevención de la enfermedad, aquí el diagnóstico, ¿cierto? El tratamiento, ¿cierto? La rehabilitación y bueno, esta es otra nueva propuesta que también está en publicación. Y aquí ya es ver un poco más todo ese trabajo de las competencias y el objeto, cómo se alinea, cómo realmente hacemos cuidado cardiorrespiratorio a través de esas áreas, de esas competencias, y cómo curricularmente todas estas asignaturas que ven aquí, ¿cierto?, permiten desarrollar esas competencias y uno ve visible y dinamizado el objeto de estudio, el cuidado cardiorrespiratorio. Entonces, fíjense que aquí es donde yo insisto que el terapeuta respiratorio no puede quedarse en conceptos técnicos porque el objeto migró a un concepto muy holístico, muy integral, en el que fíjense que, por ejemplo, todas estas áreas de desarrollo del terapeuta respiratorio tienen esta infinidad de asignaturas que le permiten desempeñarse en cada uno de estos campos, porque estas competencias después se traducen en campos laborales. Esta es una propuesta de diseño curricular. Entonces, fíjense que aquí están las áreas de formación, las asignaturas que integran cada una de estas áreas de formación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en las básicas biológicas tenemos la química, la biología, la física, la bioquímica. En básicas de la profesión, las morfologías, las fisiologías, la patología, la micro, la neumo, la cardio, ¿cierto? La farmacología. En investigación, todo lo que nos permite desarrollar esa competencia en la generación de nuevo conocimiento. Y fíjense que tal vez la más grande es la específica profesional, que va desde conocer acerca de la profesión a llegar, por ejemplo, a esos niveles de cuidado crítico en los diferentes contextos que les mencionaba en ese modelo que proponíamos de niveles de complejidad. Así que todo esto tiene una integración, no solo construir objetos, sino cómo se ha venido dinamizando y articulando las competencias que debe tener un terapeuta respiratorio, los campos mismos de la profesión, ¿cierto? Y cómo se deben dinamizar, digámoslo, en la práctica profesional. Esta diapositiva lo pensé, dije, ¿la dejo o no la dejo? Pero es un poco para reflexionar. Nos pasa en Colombia, no sé si pasa, y es que por allá en el 2009, la Universidad Javeriana de Colombia, en conjunto con el Ministerio de Educación y de Salud, desarrollaron un trabajo para ver el perfil ocupacional de las diferentes profesiones de salud. Y fíjense aquí lo curioso, nosotros declaramos que somos una profesión con todos estos campos que les mencionaba, ¿cierto? Pero aquí nos reducimos a lo clínico, es decir, yo lo digo en términos médicos, hay una hipertrofia en el campo del diagnóstico y el tratamiento. Miren aquí para este caso de Colombia, 76% en lo clínico. Y de pronto tenemos un subregistro o una subocupación en campos importantes que mencionábamos, que son esos campos emergentes de la terapia y incluso los transversales. Es, digamos, el tema, por ejemplo, de investigación de pruebas de función pulmonar para muchos todavía es muy incipiente y uno lo ve traducido aquí para el caso de Colombia en estos porcentajes de ocupación.
que tiene el terapeuta en estas áreas ocupacionales. Nos estamos concentrando en el diagnóstico y el tratamiento muy clínicos, y eso tenemos que repensarlo en términos de objeto de estudio, porque el objeto de estudio dinamiza muchas otras áreas emergentes y transversales que tal vez no hemos explorado ni hemos ocupado. Y entonces, al retomar otra vez a Bourdieu, dice él que en la medida que un campo social logra abrirse y excluir a otros, logra posicionarse. ¿Sí? Aquí hemos hecho la reflexión, por ejemplo, con el caso de fisioterapia, donde reconocemos, en un reconocimiento mutuo, decimos, nacimos, tenemos algún asiento histórico en ellas que nos permitieron legitimarnos. Hoy ya somos un campo en Colombia declarado independiente, distinto, que se complementa, por supuesto, y actúa interdisciplinariamente con ellos, ¿cierto? Pero en el cual debemos, digamos, reconocer que tenemos que ocupar otros campos, porque esas profesiones, como lo decía Bourdieu, nos van empujando y nos van, digámoslo, desplazando en áreas que pueden ser propias de la terapia y que nos permiten seguir posicionando a nuestra profesión. Bien, ya yendo al último punto, ¿qué nos espera a partir de esto? Como se dan cuenta y lo declarábamos en los paradigmas de la profesión, somos una profesión moderna de ciencias de la salud, y eso implica un reto mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir ocupando más campos, tenemos que seguir desarrollando el tema de la fundamentación conceptual y epistemológica del objeto. Ustedes hablan y conocen en todos sus países las enfermeras, y ellas son muy fuertes desde lo que hacen, porque tienen una identidad clara frente a lo que hacen desde lo conceptual. Tenemos que seguir construyéndola y tenemos que seguir dinamizándola en la práctica profesional en cada uno donde ustedes están. Entonces, ¿qué nos espera y cuáles son las proyecciones frente al objeto de estudio? Yo les pongo este ejemplo, pero aquí viene mi propuesta a Juan Carlos, que ya lo habíamos hablado con Yomar. Nosotros propusimos para Colombia, en conjunto con Acolfater y el colegio, que hiciéramos un consenso que nos permitiera, así como lo tiene medicina en Colombia, lo tiene enfermería, incluso fisioterapia, que nos permita tener unos lineamientos universales de profesión, ¿sí? Unas declaraciones que nos digan, mire, somos una profesión liberal, ¿sí? Somos una profesión con una fundamentación científica y sociohumanística fuerte. Entonces, eso nos hace falta, no solo aquí, sino en el contexto latinoamericano. Y mi propuesta va a que este consenso no sea un consenso colombiano, sino un consenso latinoamericano que nos permita llegar a esos lineamientos, acuerdos y recomendaciones frente a la formación y el ejercicio profesional. Aquí encontramos mucha divergencia. Entonces, en un país de pronto tienen un concepto distinto del objeto, de las áreas, de las competencias, en otro, y ahí tenemos que, digamos, establecer unidad de conceptos para seguir legitimando a nuestra disciplina. Y entonces, en ese sentido, ese consenso que nos va a permitir seguir construyendo, depurando y fortaleciendo esos modelos que estamos proponiendo acá, esas teorías de cuidado cardiorrespiratorio, fortalecer los metaparadigmas, puede que a algunos no les suene esos metaparadigmas que hemos propuesto desde Colombia, esos paradigmas también dirán, no, ahí faltan más cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese consenso que podamos hacer a nivel de Latinoamérica nos va a permitir fortalecer todos estos elementos que son el fundamento conceptual y epistemológico de la profesión. Y entonces yo traigo unos ejemplos, a veces las comparaciones son odiosas, pero son necesarias para reflexionar, más aún si somos una profesión moderna. Aquí tenemos el caso de fisioterapia, ya cuenta con un método o un modelo de diagnóstico e intervención propia de la profesión. Nosotros seguimos ligados al diagnóstico médico. Nosotros ya tenemos que tener métodos, modelos que nos permitan hacer diagnóstico del cuidado respiratorio, hacer intervenciones propias del cuidado cardiorrespiratorio. Y fíjense que aquí fisioterapia, que esto es el método de intervención en fisioterapia MIF que desarrolló la WCTP, que es la Confederación Mundial de Fisioterapia, en el que ellos definieron esos métodos desde lo que es la examinación, lo llaman, ¿cierto? Datos y test mínimos que deben ellos hacer en una valoración, de evaluación, de diagnóstico, de pronóstico, de intervención y de reevaluación. Es decir, tienen todas estas dimensiones y cada uno de ellos tiene como unas subcategorías.
Y entonces el fisio ya no está supeditado al diagnóstico médico, sino que dentro de sus modelos de atención de fisioterapia desarrollan este modelo que además ya lo validaron y a ese punto tenemos que llegar nosotros. De hecho, a Yomar en estos días la confrontaban desde alguna institución hospitalaria, ¿ustedes tienen algún modelo propio de atención? Y entonces no, uno sigue ligado al diagnóstico médico, ¿cierto? Y uno dice, bueno, este niño me llegó con neumonía, pero es el diagnóstico médico, pero desde el cuidado cardiorrespiratorio, ¿cuál es su diagnóstico frente a ese proceso patológico neumónico, por ejemplo? Entonces, eso es necesario hacerlo, avanzar hacia allá. Aquí tengo el caso de enfermería, que es tal vez el caso incluso mucho más fuerte, digámoslo. Lo que les decía, ellos tienen alrededor de 40 teóricas que han definido diferentes modelos de atención de lo que es el cuidado enfermero. Y entonces aquí ellos han desarrollado estas taxonomías enfermeras, ¿cierto? Que son Nanda, Nick y Nock. Y Nanda, Nick y Nock, ¿qué es lo que hacen? Nanda, por ejemplo, lo que hace es o es una taxonomía de diagnóstico. Ellos ya tienen una tipificación de diagnósticos desde lo que es el cuidado enfermero. El NOC ya es de identificación de resultados frente a ese diagnóstico, ¿cierto? Y el NIC de implementación de planes de enfermería, ¿sí? Y el NOC tiene como una evaluación post después de toda la intervención que hacen y eso es un ciclo. Y no solo lo tienen a nivel individual, lo tienen a nivel familiar y de comunidad. Entonces ya tienen estandarizadas taxonomías y Eris, ¿tú te vuelvo, das cuenta que en estos de no CMT están hizo falta un set de succión? Ese se usó con, supeditadas a un digo, diagnóstico médico y por eso tenemos que decir nosotros declararnos somos una profesión liberal porque tenemos métodos y modelos de diagnóstico e intervención propias desde el cuidado cardiorrespiratorio. Bien. ¿Qué otros retos tenemos frente a lo que es el desarrollo conceptual y epistemológico? Tenemos que seguir trabajando, me disculpan si tiene mucho texto esta diapositiva, y es que tenemos que trabajar de la mano con el Estado, a través de sus entidades gubernamentales. Yo pongo la analogía, ustedes la harán con sus países, el Ministerio de Salud, de Educación. Para el caso colombiano existe una comisión intersectorial de salud, que es una comisión como que media entre estos dos ministerios un poco para que haya sincronía entre lo que regula el Ministerio de Educación y lo que pasa en el Ministerio de Salud. Aquí pasaba que les mencionaba que hay unos mínimos formativos para ser terapeuta respiratorio, pero cuando uno va a la práctica, MinSalud, por ejemplo, los requisitos de habilitación permite que el cuidado cardiorrespiratorio básico lo ejerza o lo haga una enfermera. Todo eso tenemos que seguirlo trabajando. Aquí el colegio ha hecho un trabajo importante. Es el caso colombiano que les puede servir para posicionar y legitimar la disciplina en los diferentes países que nos acompañan. Entonces nos toca un trabajo fuerte de participación, de estar visibles en el Estado, en los diferentes entes gubernamentales, que no, y sobre todo anclados y un poco apoyados con el tema de la academia, de las universidades. Es decir, esto es todo un ciclo y un trabajo sinérgico para lograr que la profesión siga avanzando y siga siendo reconocida en diferentes contextos. Entonces también tenemos que hacer un trabajo grande desde las escuelas de terapia respiratoria en conjunto con las universidades. Yo sé, por ejemplo, que México está haciendo una labor importante y ahí Felateria ha sido como protagónica y esperamos que todo ese proceso que tal vez vivimos aquí en Colombia, ustedes lo logren a corto plazo y lograr el reconocimiento que tanto quieren como profesión, por ejemplo, en países como México. Las agremiaciones son fundamentales. Yo resalto nuevamente, me disculpan si soy reiterativa, este tema de agremiación a través de Felatere, porque las agremiaciones, como lo decía Bourdieu, son esa fuerza que legitimizan internamente la profesión. O sea, a nosotros no solo nos da legitimidad el Estado, los entes gubernamentales, sino que a través de las agremiaciones, como se dieron cuenta en el último periodo, le dieron fuerza. Tenemos que seguir fortaleciendo el tema gremial desde lo académico, desde lo académico, desde lo profesional, para que logremos cosas importantes con el Estado.
Y pues obviamente también con el tema de los prestadores, decían ahí, los intermediadores, ellos también nos ayudan a crecer. Es decir, aquí llamamos las empresas prestadoras de servicio de salud o las instituciones prestadoras que en otros modelos, digámoslo, de salud, deben recibir otras denominaciones. Conozco algo del costarricense. Y ahí también tenemos que empezar a trabajar bastante. Ser galantes o ser conmovedores de condiciones y salarios dignos de trabajo que nos fortalezcan y nos dignifiquen como profesional. Dar estricto cumplimiento a esos lineamientos en términos de habilitación de servicios, ¿cierto? Ahí es fundamental también trabajar con ellos. Digamos que desde el orden gubernamental le dan línea de trabajo a los ejecutores de la prestación de servicios de salud, pero ahí también tenemos que ser protagónicos. Coordinadores de servicios, ser dinámicos, ¿cierto? Esos campos emergentes, transversales, hacerlos visibles, no quedarnos en lo que hacemos desde lo disciplinar, porque ahí nosotros mismos nos estamos encerrando en nuestro, digámoslo, en un campo muy reducido y no le damos visibilidad a la profesión. Y para mí algo importante, y aquí puedo tener mucho sesgo porque a mí el tema de investigación me apasiona, y es que una profesión no logra posicionarse si no genera nuevo conocimiento. No podemos quedarnos con lo que dice X o Y teórico en un libro, porque el conocimiento es dinámico, cambiante, y entonces aquí mi invitación está a que de los congresos, de los seminarios, de cualquier actividad que se haga, todo se publique. Lo que no se publique no existe, no se cita, y entonces ahí tenemos que hacernos visibles haciendo publicaciones, e incluso aquí estoy dejando unos póster de algunas publicaciones que hablan de las perspectivas y proyecciones de lo que es la terapia respiratoria en el mundo, y entonces tenemos journal muy importantes para mí, este disciplinar respiratorio, en el que tenemos que estar, en el que tenemos que publicar y mostrarnos, el journal canadiense de terapia respiratoria, y bueno, otro tipo de publicaciones científicas indexadas en las que el terapeuta tiene que empezar a ser protagónico, a mostrarse y a verse, para que esa disciplina que migró en su objeto durante todas esas etapas que les mostraba, lo vea y lo refleje en este mundo científico, en donde es donde nos ven, nos leen y dicen, vea, están sonando y están desarrollando conocimiento. Entonces, esa es una invitación en términos de prospectiva.